Muy buenas, hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la historia del primer clarinete, un instrumento que, cuando nació, tenía un potencial increíble, pero también, digamos que venía con algunos fallos de fábrica. Y vamos a ver las soluciones tan creativas que tuvieron que inventar los músicos de la época. Y para empezar, vamos directos a la pregunta del millón, la que lo arranca todo. ¿Por qué un clarinetista del siglo XVIII no podía simplemente tocar con un solo instrumento? La respuesta, os lo aseguro, nos cuenta una historia increíble sobre los desafíos técnicos de la época y, sobre todo, del ingenio para superarlos. Bien, para entenderlo, tenemos que ir al origen de todo. Vamos a ver cómo era ese primer clarinete y cuáles eran exactamente esos límites, esos defectos que lo hacían tan especial y a la vez tan complicado. Pues mirad, nos situamos a principios del siglo XVIII. El clarinete es el invento nuevo, el gadget musical del momento. El diseño de Denner con solo 2 llaves fue una revolución, sí, pero era muy básico. Aunque enseguida empezó a usarse en las iglesias alemanas, sus problemas salieron a la luz muy pronto. Y aquí está el meollo de la cuestión. El diseño original tenía un fallo garrafal. Una nota súper común, el si natural, era un auténtico infierno para tocar. Había que usar una cosa llamada digitación cruzada o de horquilla, que no solo era incómoda, sino que destrozaba la calidad del sonido. Entonces, ¿qué se podía hacer con esta nota tan rebelde? Pues la primera gran idea fue un intento de arreglar el problema de la forma más directa y lógica que se les ocurrió. ¿La solución? Añadir una tercera llave. Es que, pensadlo, es como una actualización de hardware en toda regla, como si a un ordenador antiguo le pones una pieza nueva para solucionar un fallo del sistema. Pues esto, igual. Y lo más curioso es que fue una solución casi quirúrgica. Esta tercera llave, que apareció sobre 1740 gracias a Jacob Denner, tenía una misión clarísima: hacer que el si natural fuera fácil de tocar. Y oye, de rebote consiguieron una nota grave nueva, un 2x1 en toda regla. Pero claro, arreglar una nota no solucionaba el problema de fondo. Tocar en diferentes tonalidades seguía siendo una auténtica pesadilla. Y esto los llevó a tomar una solución mucho más radical y, la verdad, bastante sorprendente vista desde hoy. Esta cita de la época lo clava. Tener un estuche lleno de clarinetes no era para fardar, ni mucho menos. Era, como ellos decían, una necesidad molesta. Era la única manera que tenían de poder tocar la música que se estaba escribiendo. Pura supervivencia musical. Para entender esta locura de tener tantos clarinetes, tenemos que hablar de la famosa digitación de horquilla, que vamos con este nombre. Era básicamente un apaño, una chapucilla para obligar al instrumento a dar notas para las que en realidad no estaba preparado. Y el resultado de hacer este truco, pues era un pequeño desastre. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si lo comparamos con una nota normal, el sonido salió ahogado, sin vida. La afinación se iba por las nubes, sonaba fatal, y técnicamente era un lío. Tocar algo rápido y expresivo así era, imposible. Así que, ¿la solución final? Pues muy simple, y a la vez muy aparatosa. En lugar de forzar a un clarinete, llevaban una familia entera. ¿Que la obra estaba en re mayor? Pues sacaban el clarinete en re. ¿Que estaba en do? Pues a por el clarinete en do. Era como tener una caja de herramientas. Usaban la herramienta perfecta para cada trabajo. Así se aseguraban un sonido genial y una técnica cómoda. Y en medio de todo este lío de llaves y clarinetes, aparece un compositor que, en lugar de ver un problema, vio una oportunidad. Un genio que entendió el instrumento a la perfección, Johann Melchior Molter. Estamos en un momento clave, alrededor de 1745. Molter se pone a escribir algunos de los primerísimos conciertos para clarinete, ya pensando en el modelo mejorado, el de 3 llaves. Y esto es un hito, porque es cuando el clarinete pasa de ser uno más en la orquesta a ser el protagonista, la estrella solista. Y ojo, que su música no era precisamente fácil, ¿qué va? Exigía al clarinetista una agilidad casi diabólica y un sonido súper brillante, sobre todo en las notas agudas. Básicamente, llevaba al instrumento y al músico hasta el límite. ¿Y cuál era su secreto? Pues escribía para lo que se conoce como un instrumento natural. La analogía con una flauta irlandesa es perfecta. Estas flautas están hechas para sonar de maravilla en la tonalidad de re, y a nadie se le ocurre complicarse la vida intentando tocar en otra tonalidad. Pues Molter hacía lo mismo. Escribía pasajes virtuosos usando las notas fáciles del clarinete en re, y así hacía que el solista sonara espectacular. De acuerdo, hemos visto un montón de cosas. Vamos a hacer un repaso súper rápido para que las ideas clave se queden bien fijadas. Y luego os pongo a prueba con un pequeño test. A ver, en resumen, el clarinete nace con un problema. Se le pone un primer parche, la tercera llave, para arreglar la nota rebelde. Pero la solución de verdad fue usar un clarinete distinto para cada tonalidad y así evitar las horribles digitaciones de horquilla.
Y entonces llegó Molter y supo escribir música a medida para que el instrumento brillara como nunca. Venga, al lío. Primera pregunta. A ver qué tal. ¿Para qué sirvió principalmente esa famosa tercera llave? Vamos con la segunda. ¿Cuál era la razón de peso para ir cargando con todo un arsenal de clarinetes? Y la última, la del palabra técnico que hemos aprendido hoy. ¿Qué eran exactamente las digitaciones de horquilla? Ya lo tenemos, pues vamos a corregir. La primera, la respuesta correcta es la B, la llave era para arreglar el si natural. La segunda, la C, claro, para evitar las digitaciones de horquilla. Y la tercera, otra vez la B, eran esas posiciones incómodas que sonaban fatal. Espero que hayáis acertado. Y para terminar, os lanzo una reflexión. Hemos visto los hacks, las soluciones súper ingeniosas que permitieron al clarinete no solo sobrevivir, sino empezar a brillar. Y esto nos deja con una pregunta en el aire. Si todo esto fue necesario al principio, ¿qué tuvo que pasar después para convertir toda esa familia de instrumentos en el clarinete único y súper versátil que conocemos hoy? Esa, claro, ya es otra historia.